Ok, chicuelos, aquí estamos de nuevo. Esta es la prueba beta de las grabaciones. Déjenme bajarle un poquito este micrófono porque parece que suena muy duro. Entonces, esta es la segunda prueba de grabación, porque pues en realidad lo que queremos hacer es, bueno, lo que quiero hacer son transmisiones en vivo. Pero pues para hacer las transmisiones en vivo siempre hay que un segundito, ahí está, un poquito chueca. Para hacer transmisiones en vivo pues hay que tener bien acomodados los micrófonos, las cámaras, las luces, ¿no? Esto es lo que acostumbraba a hacer en tertulias mágicas cuando hacíamos las tertulias. Pero como pues este es un nuevo lugar y es un formato distinto, entonces me ando peleando con los micrófonos, ¿no? Sobre todo porque aquí la idea es que voy a estar trabajando mientras estoy hablando. Entonces, si estoy con eso, pues no puedo como tener una luz y un enfoque especial de la cámara para que se vea perfecto y se oiga perfecto, ¿no? Tengo un microfonito que captura muy bien el sonido cuando estás, digamos, en un solo lugar, pero aquí que me estoy moviendo, entonces pues no me va a servir mucho, aunque capture bien el sonido, digamos, todo alrededor. De repente como pues no estás justo en la zona de, digamos, que recibe el sonido, pues no se oye tan bien. Pues por eso sigo probando con el gas. Por eso sigo probando con estos microfonitos de solapa que, según recuerdo, me habían funcionado bastante bien. En una ocasión estuvimos grabando en locación en Siniestro, que es una pizzería aquí en Querétaro. Unos amigos tienen ellos tienen un formato de, digamos, del restaurante en el que todo gira alrededor del terror. Entonces, los platillos, la decoración, la música, todo eso. Como de ahí le echan muchas ganas. Le echan muchas ganas a la decoración. Un lugar muy chiquito, pero está muy, muy, muy bien decorado. Y le echan muchísimas ganas a la comida. Entonces, o sea, no importa lo que pidas, va a estar así bien sabroso. Arma fuego, arma así como. Bueno, primero investiga, ¿no? Así bien como las recetas y qué es lo que va a hacer. Y ya de esa investigación, pues se inventan nuevas recetas. Y ya les ponen nombres, pues dependiendo de la temática, ¿no? Entonces, tiene temática de Halloween, de zombies, de lobo, de Harry Potter, y así, ¿no? Va girando, va cambiando alrededor del año dependiendo de la época. Entonces, está muy chido. Y pues, como les decía, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar grabando como a una persona en móvil a estar grabando a alguien en dinámico, ¿no? Hay cámaras, ya no son muy caras, por cierto, que tienen como seguimiento en AI, en inteligencia artificial, y se van enfocando, ¿no? Se va moviendo así la camarita para enfocar a la persona. Pero, pues no tengo presupuesto, ¿no? Entonces, ya tengo equipo, pues hay que aprovechar el equipo que ya está y
si en algún momento, digamos, esto llegara a redituar, que no necesariamente es la intención, pero pues nunca viene mal, ¿no? Sobre todo pensando en el futuro, en el que posiblemente ya no pueda pues, fabricar estas cosas o estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, a lo mejor ya no voy a poder hacer bien mis tazas o planchar mis playeras o las demás cosas que fabricamos aquí. Y pues si llegara a monetizar esto, pues digamos, lo que caiga es bueno, ¿no? Ayuda a la causa. Entonces, pues acomodar, digamos, como estas cosas para que queden bien, tiene su chiste, ¿no? No es como tan fácil. Ustedes ven como que se mueve la cámara, pero en realidad pues, lo que está haciendo es, eso es virtual, eso lo hace el programa de la tarjeta de video sola, ¿no? En una tarjeta de video ya es, digamos, algo viejita, pero no es tan pequeña. Es una RTX 2070. Entonces, sus tiempos, pues era gama media, ¿no? Ya gama alta, pues es la 2080, la 2090 de esos tiempos. Pero pues ahorita es viejita. Entonces las nuevas tarjetas gráficas pues hacen cosas mucho más potentes, ¿no? Han crecido muchísimo, ¿no? Se aventó como de repente esta evolución súper rápida de las tarjetas de video. Entonces en los últimos 4 o 5 años fueron aumentando las capacidades de las tarjetas, pero de forma ridícula, ¿no? Así, muchísimo. Aunque también aumentaron los precios. Y ahorita con el boom de las inteligencias artificiales, que en realidad no son más que chatbots con esteroides, con el boom de estas cosas, pues se encarecieron mucho, ¿no? Por la alta demanda de todas las plataformas y muchas compañías que están tratando de introducir esto, no sea o no sea necesario dentro de sus campos de trabajo. Por ejemplo, no hallo yo para qué pondrías inteligencia artificial en una gasolinera, ¿no? ¿Qué diferencia te haría en cuanto a las bombas? ¿Qué podrías hacer, no? A lo mejor en los cobros, no sé, son cosas muy sencillas que podrían hacerse mucho más fácil con otro tipo de programaciones y sin requerir tantos recursos, ¿no? Porque pues ahorita la gente dice, ay, sí, una imagencita y un videíto, un textito, pero como aparentemente se hace solo en la página que estás ocupando, pues no te das cuenta de la cantidad de electricidad que gasta eso, ¿no? O sea, si lo hicieras en local, en tu computadora, pues verías cómo se calienta muchísimo la tarjeta de video y cómo se acelera el ventilador y cómo está gastando pues, un resto de luz. Pero pues eso no lo ves, ¿no? Es como las carnicerías. O sea, la gente no se da cuenta que está comiendo animales muertos porque no han tenido contacto con ellos, ¿no?
no saben cómo fue que sacrifican los animales, cuál es el proceso, ¿no?, de fabricación de los huevos, la carne, el pollo que uno se come. A lo mejor tienes más o menos la idea de la pesca, pero digamos la producción en granjas pues es distinta. El que tú mates tu propia comida de repente te cambia la visión, ¿no? Sabe distinto la comida. Ahora, es curioso porque puedes tú, digamos, tener gallinas y matas a un pollo, pero es un pollo genérico, ¿no? Y tienes uno que es tu mascota. Entonces, a todos los demás pollos genéricos te los vas a poder comer sin problema, pero al que es tu mascota, va a haber una culpa así. Se siente feo comerse a sus mascotas porque terminan formando parte del círculo familiar, de tu clan, de tu tropa. Y a veces se siente como una traición, ¿no? Comerse a los que son tus mascotas. Mientras que si te comes uno genérico sin nombre, pues no existe eso, ¿no? Era lo que platicábamos ayer acerca de los nombres, ¿no? Como los nombres cambian la percepción. Entonces, sigamos con las tarjetas de video. Las tarjetas de video, pues, crecieron mucho, pero se encarecieron, ¿no? Entonces, ahorita, en estos momentos, ya bajó un poquito, digamos, no lo he visto tanto en las noticias en línea. Yo ya no veo tele hace mucho tiempo, no tengo oportunidad de ver tele, pero digamos, en los canales de política que sigo y así, ya no se menciona tanto como el desplome, el valor de las acciones de Nvidia. O sea, ahorita dicen, es que está cayendo mucho en valor, pero pues se olvidan del proceso que tuvo en los últimos años, ¿no? Del crecimiento que ha tenido la compañía en los últimos 5 años, en el que, o sea, es ridículo así el crecimiento que tuvo, ¿no? Justamente porque toda la gente le estaba tirando como a estas tecnologías revolucionarias, ¿no? Que pensaban que a lo mejor iban a sustituir completamente a los humanos, ¿no? Y pues sí y no. O sea, sí va a haber sustitución de los humanos, pero siempre hace falta la supervisión ahí, ¿no? Ahora, es curioso, ¿no? Que puede ser un robot, aunque sea un robot biológico, ¿no? Entonces hay personas que hacen las cosas sin pensar, ¿no? Ahorita que estoy haciendo las tasas, ¿no? Ustedes pueden ver que aunque estoy pensando en otra cosa y aunque estoy hablando y digamos mi atención está puesta principalmente en lo que les estoy diciendo, pues puedo seguir yo haciendo esta actividad repetitiva, ¿no? En la que no necesito poner muchísima atención, entonces es casi automático. Y muchas de las
actividades en las fábricas pues son así, ¿no? Las que no se tiene que poner específicamente mucha atención, ¿no? Entonces tenemos robots biológicos trabajando en muchas de estas manufacturas, ¿no? Y pues es posible que sea sustituible, sí, pero aquí la pregunta que debemos hacernos es ¿qué es lo que nos motiva a sustituirlo? ¿Es únicamente la reducción de costos en cuanto a salarios o el liberar manos y mentes humanas para que puedan dedicarse a otras actividades? En un mundo ideal, pues las máquinas que realizan estas labores deberían de permitir que las personas puedan dedicarse a otras actividades intelectuales que no pueden hacer las máquinas. Pero por la forma en cómo se reparten los recursos en nuestra sociedad, pues quien pertenece a los estratos con menos recursos de la sociedad, pues necesariamente necesita su labor manual, ¿no? Es lo que están viendo aquí, ¿no? Y es como parte de lo que vamos a platicar en este asunto, que aunque me encuentre en una situación en la que eventualmente ya no voy a poder realizar cierto tipo de actividades porque mis pies van a dejar de funcionar, pues como que hay justo esta parte, ¿no? de la división. Es la pregunta. A veces me imagino qué estaría yo haciendo si estuviera en otra situación económica. Entonces, probablemente estaría dedicándome al 100% a mi rehabilitación, ¿no? Estaría todo el día en el gimnasio o en la alberca o en el tazón de carnitas, ¿no? Así le digo, hay una que se llama Tina de Hubbard y hay otra que es Mini Tina de Hubbard, que era donde me daban las rehabilitaciones en el Seguro Social. Entonces, digamos, aparentemente, o bueno, a efectos prácticos, no tengo yo derecho a poder hacer eso, mientras que otras personas sí lo tienen. No es, mi reclamo no es en contra de esas personas, ¿no? Entonces, qué bueno que tienes esos derechos. Ahora deberíamos de tenerlos todos también, ¿no? No debería de ser un privilegio. El derecho a la salud debería ser eso, ¿no? Un derecho, pero se ha vuelto un privilegio, ¿no? Y aquí en México estamos en la gloria, si queremos pensarlo, ¿no? A pesar de todo lo horrible que es el sistema de salud público,
cuando ves otros ejemplos, sobre todo el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Que es el más brutal otra vez, ¿no? En el que justo las compañías que se dedican a acaparar recursos para un pequeño número de personas, ¿no? Que ni siquiera ven esos recursos, no es como que los tengan en sus manos, ¿no? Como que lo tengan en su bóveda, como el tío Rico Mapato, ¿no? O sea, ya ni siquiera son papeles, ¿no? Ahora son archivitos de computadora que le dicen, tú tienes tantos miles de millones de dólares, ¿no? Y pues no es como que los estén utilizando, ¿no? Solo es el asunto del acaparamiento. A lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo con mis posturas políticas, ¿no? Pero yo creo que deberíamos estar en contra del acaparamiento. Lo que mucha gente de derecha no entiende es que no estamos pidiendo que se les quiten las cosas que ya tienen. Lo que estamos pidiendo es que más población pueda acceder a esas cosas. Que lo que ahorita es un privilegio, que lo que ahorita es exclusivo de un grupo de personas, sea accesible para todos los demás, ¿no? Cosas bien básicas. La salud, el derecho a poderse rehabilitar, el derecho a poder conseguir los tratamientos, ¿no? Platicaba con mis papás acerca de, digamos, las alternativas de tratamiento. Entonces, había yo platicado con un traumatólogo que me dijo, bueno, mira, podríamos hacer esta intervención y esta otra intervención y se puede instalar tal cosa y podemos ponerte tales aparatos, o sea, no nada más como aparatos eléctricos, no me refiero a tornillos, cajas, varillas, todo eso que se necesita para estabilizar la columna vertebral, ¿no? Estimuladores nerviosos, incisiones para cortar los nervios, o sea, hay muchas intervenciones, muchas posibilidades, pero son posibilidades inexistentes para mí. ¿Por qué? Porque no tengo los recursos para hacerlo. Este traumatólogo nos planteó una vía de tratamiento, ¿no? De acuerdo a la hipótesis que él tiene acerca de cuál es mi padecimiento de verdad, que ese ha sido el problema, ¿no? No tengo yo un diagnóstico formal acerca de qué es lo que me pasa. Entonces, dice, no, pues sí, mira, podemos primero empezar con esta cirugía exploratoria y después infiltramos tal cosa y después hacemos esto. Y nos explicó, ¿no? Digamos, todo el procedimiento no lo tengo aquí en la cabeza, pero pues ya nos habló, ¿no? Acerca
de los posibles procedimientos que se podrían seguir, y dependiendo de lo que vayas encontrando, pues ya vas eliminando algunas cosas y agregando otras, ¿no? Y ya cuando pues empezamos a hablar de costos, porque dije, pues es que, pues sí está bien, ¿no? Pero ¿cuánto? Entonces hizo cálculo como de alrededor de 5 millones de pesos para simplemente descubrir qué es lo que me sucede. Y entonces, pues básicamente ese tratamiento no existe para mí, ¿no? No está disponible para mí. No tengo yo forma de tener este tratamiento. Y lo feo de esto es que te lo llegan a tocar. Mira, está toda esta comida, pero no puedes agarrar ni una migaja de aquí. No me lo voy a acabar yo, no se lo van a acabar los demás, pero no puedes agarrar. Y ha sido algo que le ha sucedido a la gente durante mucho tiempo. Tenemos ejemplos y ejemplos de estas actitudes, incluso en los tiempos actuales, ¿no? Y por eso hablaba como de estas personas en el que para ellos es normal disregard, no sé cómo se dice en español, desplazar a otros, ¿no? Poder decirles, no, yo soy superior a ti, tú no tienes derecho, porque este es mi privilegio. Entonces, yo me pregunto, no es como que yo esté en contra de la creencia religiosa, pero sí un poco en contra de cómo ha sido la postura política de la mayoría de la jerarquía de la Iglesia Católica aquí en Latinoamérica principalmente, que es lo que conozco, que no solo aceptan, sino que incitan este tipo de actitudes. Yo me pregunto, ¿esos son los valores cristianos? ¿Eso es lo que te enseñan en misa? El negarle a alguien que necesita algo, el acceso, simplemente porque es diferente. Aunque tú no te lo vayas a comer, aunque tú no te lo vayas a acabar, ¿no? Y son costumbres de las empresas, de las grandes empresas multinacionales, por ejemplo, ¿no? Que en Estados Unidos he visto varios casos. Les hablo mucho de Estados Unidos porque básicamente es lo que me aparece en el feed, ¿no? En YouTube, los canales que vean. Entonces, ¿cuántos videos tenemos en las redes de gente que sus salarios ya no son ni siquiera de subsistencia, ¿no? Entonces necesita trabajar 2, 3 turnos diarios solamente para poder sobrevivir? Y están estas personas en estas condiciones, muchas veces no tienen casa, también es otro derecho. Se llaman igual las personas y que apenas les alcanza para comer, y trabajando en restaurantes, los restaurantes deciden que la comida se va a entregar al final del turno.
en lugar de dársela a sus empleados, ¿no? O sea, que sus empleados pueden aprovechar ese recurso y no es como que le vaya a representar pérdidas extra a la empresa. No es como que la empresa tenga que poner dinero en eso. Son mermas que ya tienen contabilizadas y prefieren que se vayan a la basura a que lo tome los homeless, las personas que viven en la calle, o sus propios empleados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo a sus empleados? Prefiero la basura que dártelo a ti, porque tú vales menos que la basura. Y esa es la postura de derecha. Entonces, si ustedes, digamos, conservador o de esta postura política, piense acerca de eso. Piense acerca de que esto es lo que ellos buscan. No están buscando su bienestar, porque ese bienestar solo le pertenece a muy poquitas personas. Estamos hablando de a lo mejor 10,000, 15,000 personas. Ay, sí, hasta te bañaste. No me bañé y me corté el pelo y ni cuenta te diste. Sí, ahorita ya te vi. Tienes corte. Fernando. ¿Quién es Fernanda? Nuestra boca. Ajá. Bueno, me parece nada. Bien, my video. Bien. Y my video. No me sé la canción. Pero en las tazas, ay. Estoy trabajando y estoy. Es que estabas así como Pero es que estoy esperando y más bien estoy mi tío Martín reflexionando. posando en todas las fotos. Entonces, mira, a lo mejor esto pasa de ser un monólogo y puede ser un biólogo. Perdón, esas referencias van a estar permanentemente. Entonces, lo que decía, ¿no? O sea, amiga de derecha. Amigos con derechos, ¿qué? No, sí, Ya me si voy, no, adiós. si no vas a poner atención. Para que veas lo que se siente. Oila. Entonces, tú persona que tienes ideología de derecha, eso es lo que buscan estas leyes, eso es lo que buscan esta postura política. Pues tenemos esta mesa y preferimos tirar a la basura que lo tengas tú. Vales menos que la basura. Y el problema es que no solamente nos lo hacen a nosotros, las personas que estamos en los estratos con menores ingresos, ¿no? O con menores recursos de la sociedad. También te lo hacen a ti. ¿No? A menos de que seas autoempleado, pues es lo que te hace tu compañía, ¿no? Si eres dueño de la empresa, muchas veces tienes que trabajar con empresas más grandes. Y es lo que esas empresas te hacen a ti, las personas que te contratan. Y a ellos mismos se lo hacen, ¿no? Entonces no es como que solo nos pase a nosotros, también te está pasando a ti. También a ti te están diciendo una persona con un poco más de recursos que tú, también a ti te dice que vales menos que la basura, que prefieren tirarlo a la basura a que tú tengas acceso a ello. Ya seas verdadero clase mediero o percibido clase mediero. Probablemente una persona que realmente
tenga beneficios de estas posturas políticas, nunca me vean, ¿no? Porque estamos hablando de un pequeñísimo grupo alrededor del mundo. 1,000 personas a lo mejor, y quizá estoy exagerando. En un mundo donde vivimos 7,000 millones de personas. Ya ni siquiera es el 1% superior. Porque también ellos ya los descartaron. Creo que es algo que vale la pena reflexionar. Y pues esto tiene que ver con mi propia experiencia, ¿no? De cómo vivo mi enfermedad. Cómo justo de que tenga yo a veces un poquito de recursos extra que pueda invertir en visitar alternativas médicas fuera del sistema de seguridad social, me enfrenta con esto, ¿no? Me dice de frente y a la cara que no tengo derecho a estas alternativas. Hay otras formas de poder conseguir recursos, ¿no? Platicaba con mi esposa y con mis amigos, ¿no? En internet acerca de cómo a veces las campañas de crowdfunding, ¿no? Sobre financiamiento, no sé cómo se dice, de financiamiento de otras personas, permiten que se logren estas metas, ¿no? Tengo un amigo que transmite una señal pirata de la Fórmula 1 y dejó de transmitirlo porque pues ya no le alcanzaba, ¿no? Tenía que pues, desembolsar de su propio dinero el costo de la suscripción, el costo de internet, el costo de bla bla bla, ¿no? La computadora, la luz, el estar desvelado al otro día porque son muy poco amigables con el horario latinoamericano de las carreras de Fórmula 1. Y pues entre los conocidos nos juntamos 20, 30 pesitos y con eso pues logramos que se pagara el internet de todo el año, la suscripción anual a las plataformas, el cálculo de electricidad más o menos y un poquito más, ¿no? Como para compensar el trabajo que está haciendo él, ¿no? Porque al final de cuentas es un trabajo, aunque no sea remunerado y aunque aparentemente sea por un pasatiempo, no deja de ser un trabajo, ¿no? Aunque sea nada más una retransmisión, ¿no? No es como que se haga solo. O sea, sí hay formas de que se haga solo, pero pues también cuestan dinero. No es gratis. Y cuando no tienen los recursos, pues los tienes que ver de dónde los sacas, ¿no? Y justo se juntaron entre, no sé, creo que hemos de ser como a lo mejor unas 100 personas las que estamos en ese grupito. Y entre todos juntamos para esto, ¿no? Entonces, como que a veces la única alternativa que uno tiene
estando en estas condiciones es esto, ¿no? Y incluso esto es un privilegio, porque no está disponible para todas las personas. Pero bueno, ahorita desafortunadamente no tengo ni la cabeza ni la energía para poder preocuparme por el resto de las personas. Digamos, en un sentido abstracto. O sea, a las personas que veo y a las personas que conozco, pues ahí trato de brindarles la ayuda que pueda darles, ¿no? Cuando es necesario, incluso estando en estas condiciones, ¿no? Y creo que no creo que tenga que ser por presumir o ser pedante, ¿no? Acerca de, ay, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, sino que uno debería de hacerlo por la satisfacción que le brinda a uno mismo el ver feliz a una persona que está a tu lado, ¿no? Ya ni siquiera una persona que estimas, o sea, una persona que pudiste ver en la calle, cualquiera, y ver que tu acción le brinda un poquito de felicidad a esa persona, debería de ser suficiente premio para poder hacerlo. No sé cómo se llama. Debería ser suficiente pago por lo que estás haciendo. Pero mucha gente no lo hace así, ¿no? ¿Cuántos videos tenemos acerca de personas que se van al Oxxo y ya dicen, grábame, ¿no? Y sacan las bolsas, según supe, y la chingada, y se lo dan a una persona que se encontraron en la calle. Pero muchos de estos monetizan ese contenido y al final de cuentas a lo mejor se gastaron 1,000 pesos en esa despensa. Pero si tienen, no sé, muchos seguidores y tienen tantas 1,000 vistas, a lo mejor terminan ganándose 10,000 pesos por ese contenido. Entonces, no lo hacen por la satisfacción que te brinda la felicidad de los otros, sino por obtener pues una ganancia monetaria, ¿no? Y eso me resulta desagradable. No me gustan las personas. Me voy a salir un poquito de cámara, pero les voy a seguir hablando. Quiero probar si, yéndome un poquito más lejos, se puede seguir hablando, se sigue recibiendo el micrófono, la señal. Porque pues tengo que estarlo moviendo.
Pero bueno, voy. Entonces, así, los minerales pues atacan a los metales. A los metales no les gusta estar en su forma pura, ¿no? Que aún no les gusta en el sentido, o sea, obviamente no estoy hablando que tengan conciencia, ¿no? Me refiero a que por su naturaleza tienden a reaccionar mucho con otros elementos. Entonces, por eso, pudieran estar provocando cortocircuitos, ¿no? O sea, se hacen los cristales y se juntan y a veces hacen corto. Entonces, haces la limpieza, retiras y enjuagas con agua destilada, porque el agua jala muchos de estos iones sueltos, ¿no? Es muy reactiva el agua. Entonces, aunque no sean como muy visibles esas reacciones, sí es muy activa el agua. Entonces, lo que haces es lo enjuagas o lo sumerges en agua destilada para que ahora sí que chupe todos esos iones que vienen en las sales que están en el componente electrónico o el componente eléctrico y se limpia. Y eso deja
las terminales de metal pelonas otra vez. Y si no se daña internamente, a veces puedes recuperar el funcionamiento, aunque sea a medias, de algunos aparatos. A veces es suficiente como para recuperar la información que tengas guardada ahí, poder hacer el cambio de chip, sacar las fotos, los videos, los contactos, etc., ¿no? Y a veces hasta siguen funcionando normalmente los aparatos durante años, ¿no? Pero a veces pues nada más lo alcanzas a aprender lo suficiente para sacar eso, o a veces ni eso, y ya pues vuelve a tronar, ¿no? Porque ya no están las condiciones en las que salió de la fábrica. Ya no supe por qué le estaba hablando de esto. ¿Quién sabe? Ya ven que mi mente tiende a ir por caminos sinuosos, ¿no? Tiendo a razonar fuera del recipiente, es otra diferencia. Muy seguido. Y el hacer este ejercicio de estar hablando, de estar haciendo estas conexiones, haciendo estos enlaces entre temas distintos, es lo que me ayuda a, digamos, yo lo tengo como una estrategia para resolver problemas. Quizá aparentemente ahorita estamos hablando de sales, pero en realidad el problema principal que tengo tengo un sueño. ¿Qué estaba diciendo? Sí, entonces este ejercicio de estar hable, a veces, yo lo ocupo para poder encontrar respuestas, ¿no? Digamos, a este problema a largo plazo, ¿no? Que, digamos, lo que trato de hacer es, como tienes este gran problema, ¿no? Sí. Y trato de convertirlo en una serie de pequeños problemitas, ¿no? A lo mejor subdividirlo, problemas medianos, y ya después eso lo hago en una serie pequeña, una miniserie de problemitas, ¿no? Y esos problemitas son más fáciles de resolver que un problema muy grande, ¿no? Entonces dividiéndolo es a veces más fácil. Ahora, también eso tiene sus, digamos, sus contras, ¿no? Porque
muchas veces es necesario pensar en el problema en su totalidad para poder encontrar una buena respuesta, porque a veces las respuestas a pequeños problemas terminan teniendo un, eh, un desenlace peor cuando se terminan juntando todos, ¿no? Entonces, digamos, sí sirve hacerlo en chiquito, pero sin olvidar que en realidad forman parte de un asunto mucho más amplio, ¿no? No, ay, espérenme. Pasa. Entonces le estaba diciendo que si de repente olvidas que estás pensando un problema mucho más amplio, la suma de las pequeñas respuestas que puedas encontrar no necesariamente te da el mejor resultado para el problema visto en su totalidad, ¿no? Y ese yo creo que es un problema epistemológico, ¿no? Tenemos un problema con la forma en cómo estamos abordando las ciencias, porque lo que hemos estado es subdividiendo, ¿no? Tenemos cada vez más gente más súper especializada, que no estoy diciendo que todos lo sean, ni estoy, digamos, en contra de que lo hagan, pero a veces se olvida que justo forma parte de algo más amplio. Entonces creo que como parte de nuestra formación deberíamos de tener también una postura de conocimiento amplio, ¿no? O sea, no encerrarnos en nuestro pequeño circulito y dejar de ver todo lo demás. Porque eso pasa en muchos campos, ¿no? Ahorita tenemos el ejemplo de el Poder Judicial, en el que se vio tan encerrado en sí mismo, o sea, es como sueños de los swamps, ¿no? De los pantanos, así, en el que hay tanto interbreeding, es, ¿cómo se dice en español? Interbreeding es incesto, o sea, es como tan incestuoso el poder judicial de la forma en como está ahorita, que se separó completamente de la sociedad. Entonces,
empiezas a analizar las leyes. Y eso no pasa nada, o sea, pasa no nada más ahí, ¿no? Lo vi yo en la academia dentro de la universidad, como están tan encerrados aquí mismo que terminan hablándose nada más entre ellos, ¿no? Y ya no tiene contacto con lo que pasa afuera, ¿no? Ya no digamos con la sociedad, sino con los mismos objetos o sujetos de estudio que están abordando. Entonces, ahorita como parte del servicio social de la U, ella tiene que hizo ella la edición de unos videos. Digo hicimos porque al final de cuentas se hizo acá en la máquina grande y la tuve que estar ayudando, no son cosas que ella comúnmente haga. En nuestra división de trabajo, pues esa parte me corresponde a mí. Y pues hay que revisar, ¿no? Ahora sí que toda la grabación. Entonces son grabaciones de 2-3 horas que tienes que ver 3-4 veces, ¿no? La gente está pesado. Y están bien interesantes, ¿no? Los videos que le mandaron para editar son videos de filológicas. Ahora el problema que yo vi, digamos, yo no formo parte como de ese círculo académico, ¿no? Entonces estoy hablando como sujeto externo, ¿no? Como outsider. Digamos, estoy hablando casi público en general, ¿no? No puedo hablar como tal porque, pues, a final de cuentas, ya tengo formación académica. Pues eso también me transforma, ¿no? No es lo mismo lo que yo pueda pensar, lo que yo pueda decir, a lo que pueda decir uno de mis primos, ¿no? El que se dedica a poner pisos, por ejemplo, que él tuvo una educación diferente, ¿no? O sea, su educación fue más en el sentido de su especialización. Y tiene que ver con su trabajo manual. Ahora, no tiene más valor el que yo haya hecho esos estudios, que yo haya obtenido ese conocimiento desde la academia, a que él lo haya hecho de forma empírica.
no tiene más valor uno y otro. Y muchas veces la gente tiende a descartar, ¿no? Desestimar el valor que tiene estos conocimientos de las personas que tienen oficios. Entonces, piensas en un electricista, un albañil, un tablarroquero, ¿cómo se llaman estos? El aluminero, no me acuerdo cómo se llama el que pone los pisos. Ahí está, por ejemplo, ¿no? O sea, ni siquiera sé el nombre de esa especialización. Y mucha gente ni siquiera sabe que hay. Ay, güey. Mucha gente ni siquiera sabe que hay una especialización en estas actividades, ¿no? O sea, es como el ingeniero especializado en media tensión, ¿no? Teníamos un roomie que estaba haciendo su maestría en eso. Estaba bien interesante también. Pero bueno, yo no sabía que había, digamos, esa especialización, ¿no? Y muchas veces, les digo, eso es lo que nos pasa, ¿no? Desestimamos esos conocimientos porque esos conocimientos no fueron obtenidos en la academia, ¿no? Y la academia, pues, es otra vez un asunto de clase. ¿Quiénes tienen acceso a la academia? ¿Quiénes formaron las academias? ¿No? Siempre fueron las clases con mayores recursos las que pudieron formar estas academias y siempre han sido estos espacios cerrados, ¿no? Que, digamos, no sé si decir desechan, pero sí menosprecian a los que están afuera y muchas veces a las personas que tienen menos recursos, ¿no? Que son de otra condición. ¿Durante cuánto tiempo las mujeres se vieron fuera de la academia formal? Aquí estamos hablando, evidentemente, desde una perspectiva de la cultura de Europa Occidental, ¿no? Que eso incluye Estados Unidos y todas las culturas occidentalizadas, ¿no? Como nosotros, aunque nuestras costumbres son un poquito diferentes a las que hay allá. Pero cuando hablamos de justo esta exclusión nos habla acerca de cómo fue allá, ¿no? En Francia, en Inglaterra, en Europa, Estados Unidos, en general, ¿no? Italia, Alemania. Y a veces no se corresponde con lo que sucedió aquí, ¿no? Pero bueno, pensemos en cómo se limitó o se prohibió la entrada a estos círculos académicos de mujeres simplemente por ser mujeres, ¿no? Círculos literarios que solo pertenecían a los varones, que no a los hombres, porque la palabra hombre, por lo menos en español, se refiere a humano, genérico, sin importar si es varón o mujer. Y la hemos estado ocupando mal durante los últimos 300 años. Cuando lees algún texto antiguo y dice hombre, no se refiere al varón, porque cuando se refiere al varón, dice varón. Son cosas distintas. Entonces, hay cualidades que nos pertenecen a todos como humanidad.
Y hay cualidades que son a lo mejor no exclusivas, pero sí primordialmente asociadas a los varones o a las mujeres. Y hay otras que sí son exclusivas, ¿no? Por ejemplo, muy pocos varones pueden amamantar. Entonces, ningún hombre, ningún varón, vean cómo se mete estas madres en la cabeza y los conceptos, el uso de los conceptos cambia lo que estás pensando, ¿no? Entonces, vean, ningún varón puede parir, pero poco más de la mitad de la población humana sí puede. Bueno, a lo mejor no, porque tampoco todas las personas uteroportantes son capaces de parir, ¿no? Y ya no vaginoportantes, porque ya hay vaginas o vulvas artificiales, ¿no? Ayer platicábamos un poco acerca de estas cirugías estéticas. No sé si esta sea una cirugía de vanidad o no. No sé cómo, digamos, hablando en mi caso personal, no sé cómo me afectaría a mí si estuviera en esa situación el tener o no una vulva. No puedo calificar la experiencia del otro porque simplemente no estoy ahí. Dime un segundo. Pregúntale si quiere que. Si me quiere esperar. Pregúntale si me espera y se les hago un chingo o si vienen por ahí después. ¿Dónde está qué? Entonces le digo, yo no puedo calificar la experiencia del otro, simplemente no estoy ni de cerca en esa situación, ¿no? A lo mejor me podré imaginar qué se siente o qué podría estar pasando por la cabeza de alguien que se encuentra en esa situación, pero no tengo yo la menor idea, ¿no? Y creo que la mayoría no tenemos la menor idea. Entonces, calificar lo que hacen ellos por sus propias razones, ¿no? Sea cual sea. E incluso a veces, aunque te encuentres en la misma situación, la experiencia y las causas y los razonamientos, la forma en cómo se vive no es la misma. Ayer les platicaba que estoy en varios grupos de... Espera. Vaya. Vale. Sí, ahorita lo he hecho entonces. Para ya tener luz. Nada, me faltan los nombres, pues, caballitos. No, pues sí, pero cuando no me las etiquetas. Sí, por eso.
Pero ahorita voy a terminar primero tazas y Tazas. textiles y ya después hago cabellitos. Digo, a menos de que me den otra indicación. Sí. Creo que unos tazas ya no me faltan 6. Ya casi termino. 6 por 230 1380. entre ¿Sigues 60. grabando? Sí. Como 3 cachito. ¿Cuánto? 1380 entre cuánto? Son 6. 230 por 3. Ajá, 1300. No, por 6. No, por 3, ahorita te estoy diciendo. 230 por 3. Sí. 690. Ajá, Sí. entre 60. Wow. Ay, 11.5. Ajá. De eso tardo como 11 minutos. Así que tú como 15 yo minutos. amando hacer cuentas solo por el gusto de hacer cuentas. No, nada más porque me preguntaste ahorita. No te pregunté cuánto tardas. Usualmente sí te lo pregunto, pero me gusta mucho ese pato. Está bien chido. Está bien chido el pato. Ah, por si no lo vieron ayer, les voy a enseñar el pato. Estas son las tazas que hicimos. Entonces, les digo, a veces aunque estés en la misma situación que el otro, pues la experiencia no es la misma, ¿no? La vivencia no es la misma. Y eso lo veo cuando platico con la gente de los otros grupos, de los grupos de dolor crónico, ¿no? Ellos que están en otros países, están en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, es principalmente angloparlante, porque pues es lo que hay más abundante, ¿no? No necesariamente todos son, su lengua materna es el inglés, pero pues, sirve como lengua franca, se le decía, al latín, ¿no? Es como el lenguaje común que podemos compartir con otras personas. Tengo una amiguita, literalmente amiguita, porque es como de este tamaño, y era muy jovencita, ahora ya no es tan joven, ya creció, me sorprende, ¿no? Como ha crecido. Pero bueno, ya es toda una adulta joven. Entonces tengo esta amiga que es rusa y con ella hablo en inglés, porque como no sabe ella hablar español y yo no sé hablar ruso, digamos, la forma de comunicarnos pues es este camino en el que ambos hablamos inglés asai. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? El inglés se ha convertido como en esta forma de comunicarse. Y a lo mejor va a pasar como con el latín, ¿no? Al rato vamos a tener primero diferentes dialectos, que ya hay, y después diferentes idiomas derivados del latín, ¿no? A lo mejor vamos a tener el American y el Britannian y el Australian y así, ¿no? Van a ser los idiomas en 500 años. ¿Quién sabe, no? Porque también digo, eso a menos de que haya una gran caída de la civilización en general humana, es decir, que se caigan los medios de comunicación, ya sean medios de transporte o los medios electrónicos que tenemos ahorita, a lo mejor
con los medios de transporte se da más, pero si se caen los medios de comunicación, entonces es más fácil, yo creo que se degeneren los diferentes dialectos del inglés hasta convertirse en idiomas mutuamente ininteligibles, ¿no? Como el ruso y el ucraniano, ¿no? Por ejemplo, y el resto de las lenguas eslavas. Y eso fue lo que pasó con el latín, ¿no? Cuando cae el Imperio Romano ya no hay esta comunicación que permitiera, digamos, mantener una forma general del uso del idioma. Y se empezaron a segmentar y se empezaron a separar, y eso fue lo que creó diferentes idiomas. Desde esta lengua franca, ¿no? A final de cuentas seguimos hablando latín, hables español o hables inglés, ¿no? Si hablas inglés, pues estás hablando a lo mejor lenguas germanas, pero también estás hablando latín. Tiene mucho de latín el inglés, aunque no sea considerado una lengua latina. Ahora sí, para que vean, ya se me fue otra vez el avión de lo que estaba diciendo. No me acuerdo que estaba platicando. Va a necesitar gente en el chat para que me vayan reacomodando en lo que iba diciendo. Que si no, me salgo de la carretera y quién sabe por dónde termino paseando. Bueno, la experiencia, sí, claro. Entonces la experiencia es distinta, ¿no? Entre ellos que están en otro país y yo que estoy acá. De repente veo su experiencia y digo, qué horrible es el sistema de salud de Estados Unidos, ¿no? Es inhumano. O sea, si aquí es deficiente, allá es, pues sí, es inhumano, no hay otra forma de calificarlo, ¿no? Porque no se interesa por las personas, no le importa en lo más mínimo, ya ni siquiera el bienestar de las personas, la supervivencia de las personas. O sea, allá son capaces de dejar que alguien se muera porque no puede pagar la insulina. La insulina que cuesta 10 pesos, $1 o centavos de dólar hacer la botellita, ¿no? Que te dura para todo el mes o te dura para 15 días, dependiendo de la cantidad que uses, ¿no? Y allá lo venden a un precio ridículo, ¿no? Tú dices, ¿qué onda, no? Justo estaba viendo un artículo acerca de eso, ¿no? En el que ahorita el Trumpas quiere poner una nueva ley, no sé si se traduzca bien, de hecho ni siquiera sé si estoy usando el término correcto, pero es la ley del país más beneficiado. Entonces, básicamente lo que está diciendo es, aquí en Estados Unidos tienes que vender al precio de lo que vendes en el país que lo das más barato en todo el mundo. Entonces, si digamos Pfizer vende el Viagra en Francia en 10 euros, en Polonia en 14 euros, en Inglaterra en 20 libras y en México lo venden 100 pesos, entonces en Estados Unidos tendrían que darlo al precio en el que está más barato, que es en este caso México, ¿no? Los 100 pesos son alrededor de $5 el tipo de cambio de ahorita. Y dicen,
Dice este artículo, lo que no se dan cuenta es que no está siendo lo más barato para Estados Unidos, sino que va a terminar encareciéndolo para todo el mundo. Porque entonces estas farmacéuticas van a empezar a venderlo mucho más caro en todos los demás países del mundo para no perder esas ganancias. Porque son millones de dólares anuales los que se mueven en esta industria. Y a veces justo les cuesta, incluso ya tomando toda la maquinaria y toda la investigación y todo lo que tiene que hacer, les cuesta centavos hacer. Ya no hablo centavos de dólar, hablo centavos de peso. Hacer algunas de estas sustancias y la venden al 1000, al 10,000%, ¿no? Y no les importa que haya personas que no tengan acceso a esas sustancias, aunque sean sustancias de soporte vital, que sean necesarias para vivir, ¿no? O que curen algunas. O sea, tenemos gente que se está muriendo de enfermedades bacterianas simples, ¿no? Que unas pastillitas de penicilina de la más sencilla que encuentres, ¿no? No sé cómo, o sea, no sé cuál sea, ¿no? O de algún otro antibiótico que es, digamos, muy fácil de hacer y la gente está muriendo porque simplemente no tienen acceso a ellas. Porque no les importa a las personas, les importan las ganancias, les importa acaparar los recursos, porque ahí es una, digamos, a final de cuentas, ya cuando lo ves digamos, desde lo más arriba posible, al final de cuentas es la transferencia de recursos de las personas con menores recursos a las personas con más recursos. Así como los planetas, ¿no? Que mientras más... ¡Auch! Mientras más masa tienen, más partículas atraen en el espacio y se van haciendo más grandes, terminan convirtiéndose en planetas o en estrellas, ¿no? Y justo estos que tienen menos masa tienen menos capacidad de tracción, entonces se van quedando con cada vez menos recursos, ¿no? Interesante metáfora, no lo había pensado nunca. Digamos nuevita esta, acaba de nacer aquí. Entonces, lo que está sucediendo es que lo que están haciendo las personas con mayores recursos es atraerse la mayor cantidad de recursos posibles, sin importar si los necesitan o no, ¿no? Y lo hacen conscientemente, saben qué es lo que están haciendo, pero lo hacen a través de terceras personas o de personas que no existen, personas virtuales. ¿A qué me refiero con personas virtuales? A las personas morales, que son los nombres de las empresas. Tienen derechos, tienen obligaciones, pero no tienen cuerpo físico, ¿no? No son entidades biológicas y se comportan como organismos, ¿no? Pero muchas veces de la peor forma posible que haya para
para interpretar cómo funciona la naturaleza, ¿no? Incluso decía Adam Smith que la economía se regula a sí misma, el mercado se regula a sí mismo, pero no es cierto. Esto funciona más como parasitismo. Son como virus. No tienen conciencia. Lo único que quieren es hacerse de más y más recursos, aunque terminen matando al huésped, que es, digamos, toda la población en su conjunto. Y probablemente es lo que termine. Si seguimos este camino y si no se cambian las cosas, básicamente lo que hemos hecho es ponerle vacunas y ponerle curitas y tecitos, darle para esta influencia en la economía, ¿no? O sea, desde hace 200 años han tratado de acaparar todos los recursos posibles, ¿no? Con la revolución industrial y con la, digamos, la revolución en el transporte y en las comunicaciones, estos entes económicos han tratado de apoderarse de todo el cuerpo, ¿no? Que es todos los recursos disponibles para la humanidad. Y con las regulaciones económicas, con cambios, digamos, en las leyes, básicamente todo ha sido como ponerles curitas. Nunca se ha atacado la enfermedad de fondo, que es esta hambre insaciable de recursos del 1% con más recursos. ¿Pueden cambiar? Sí, pero no creo que lo hagan. Creo que al contrario, están haciéndolo cada vez de forma más abierta y, ¿cómo se dice?, cínica. ¿No? Lo vemos en justo Estados Unidos, como este 1% se apoderó ya del gobierno y se está apoderando de todos los recursos. ¿Qué enfoque esta madre? A ver, enfócame, que la chico. Dame un segundo. Ahí está. ¿Quién sabe? Bueno, entonces tenemos este 1% que se apoderó del gobierno de Estados Unidos ya y que está abiertamente depredando todos los recursos disponibles, ¿no? Se están quitando los impuestos para las personas con más recursos y se están imponiendo nuevos impuestos para las personas con menos recursos. ¿A quién va a impactar? Siempre va a impactar al que menos tiene. Mientras menos tengas, más te va a impactar estas nuevas legislaciones. Y pues en realidad es lo que han tratado de hacer desde hace 200 años o más, ¿no? Pero no tenían
no había los medios para apoderarse de toda la población al mismo tiempo, y ahorita sí los tienen. Tienen la capacidad de acabar con la humanidad, si es que los dejamos, ¿no? Pero el asunto es despertar y darse cuenta qué es lo que está sucediendo. Entonces, amigo de derecha, pues es justo lo que te digo. Este 1% está buscando arrebatarte lo que tú tienes. No creas que va a respetar tus privilegios. Él quiere arrebatarte los recursos que ya tienes. Y es una guerra sin cuartel. Es como las peleas de los inmortales de Highlander. O sea, es hasta que solo quede uno. Y si te mantienen vivo es porque necesitan esclavos que hagan estas cosas que todavía no hacen las máquinas. La gran probabilidad de que seas uno de los que no logre pasar el filtro es del 99%. La probabilidad de que no pase el filtro. Entonces, acuérdate de eso. Lo que nosotros buscamos desde la izquierda no es quitarte los recursos que ya tienes, es que podamos acceder a estos beneficios y estos derechos la mayor cantidad de personas posibles. Es que la sociedad sea más equitativa, ¿no? Porque los recursos que están acaparados ni siquiera son recursos que sean tangibles. Y acuérdate, no estoy hablando de ti que tienes a lo mejor 10, 15, 20 millones de pesos, 50 millones de pesos, todavía son tangibles. Todavía puedes contarlos, puedes saber qué es lo que hay ahí. Estoy hablando de aquellos que están literalmente en otro mundo, en otro planeta, ¿no? Ahorita lo vimos con estos güeyes que se han estado yendo a pasear al espacio. Así. Entonces, recuerda, si no tienes más de $1,000 millones en tu cuenta, formas parte de aquellos a los que se les quiere arrebatar sus recursos. Si tienes más de $1,000 millones en tu cuenta, entonces tú eres quien está tratando de arrebatarnos los recursos y los medios de supervivencia a todos los demás. Si eres uno de esos que tiene más de $1,000 millones, entonces recuerda que tus actitudes, las cosas que estás haciendo, están costándole la vida a millones de personas, porque no pueden acceder a alimentación, a vestido, a casa, a salud, porque tú estás acaparando sus recursos que no son necesarios y que ni siquiera puedes ver, que no puedes contar. Entonces, eres tú quien debe cambiar. Y si no formas parte, si no eres de esos que tienen más de $1,000 millones, entonces a lo mejor primero nos va a tocar a nosotros, pero te va a tocar a ti eventualmente, porque esa es la intención de aquellos que tienen nombre y tienen apellido. No son entes abstractos, son personas que están decidiendo arrebatarle los recursos a todos los demás y que no les importa la vida de los demás.
Y tenemos desgraciadamente muchos que copian esas actitudes, yéndonos para abajo en la escalera de recursos. Entonces, si tú tienes un poquito más de recursos que los demás, no te comportes como aquellos que buscan arrebatarle todo. Si no te vas a comer lo que tienes en la mesa, compártelo con la persona que tienes enfrente y que no tiene para comer. La persona que tienes enfrente de ti vale más que la basura. Entonces, creo que eso es lo que debes de pensar. Yo creo que nos vemos mañana. Vamos a ver qué tal quedó esta grabación, qué tal se escucha y esperemos que ahora sí ya mañana se pueda hacer en vivo. ¿Vale? Hasta luego.